Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Hoy día en el curso Historia del Perú vamos a hacer un repaso de los temas avanzados en las últimas semanas para que estén preparados para su examen, chicos, ¿ya? Así que empecemos, ¿no? Con lo que es la educación inca, ¿no? En sí el repaso que vamos a ver son de temas del Tahuantinsuyo, ¿no? Todo lo que es el imperio incaico, porque de eso hemos ido tratando todas estas semanas y viendo a detalle características, aspectos, ¿no? de este Tahuantinsuyo. Por ejemplo, hemos visto lo que era la educación inca, ¿no? Todo esto. Y también hemos visto lo que era la religión inca, ¿no? Todo, manifestaciones culturales, ¿no? El fin del Tahuantinsuyo, o sea, diferentes aspectos y temas, ¿no? Todo referente al Tahuantinsuyo. Y nos dice aquí que la educación en el Tahuantinsuyo era clasista, ¿no? ¿Qué significa que era clasista? Que estaba dividida por clases. Era reservada y era un privilegio de los hijos del Inca y de la nobleza. No estuvo generalizada. En resumen, era una educación social discriminatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que estudiaban en sí los hijos del Inca y de la nobleza en lugares especiales, no sé, que en sí eran como ahora le llamamos colegios, ¿no? Y los únicos que asistían a estas clases eran los hijos del Inca y de la nobleza. Y los hijos del pueblo solamente aprendían en casa, ¿no? Y realizando las actividades que se hace a diario, ¿no? Como la agricultura, la pesca, etcétera, ¿no? Por eso en sí se le dice que era una educación social discriminatoria, ¿no? O sea que los que tenían más rango de poder, ¿no? Los que eran de la nobleza, ¿no? Realeza, eran en sí los que recibían esos estudios. Y miren, aquí vamos a ver la educación de la nobleza, que el Yachayhuasi va a ser la casa del saber, ¿no? Miren, era este lugar, así se llamaba, en vez de que se le llame colegio, ¿no? Instituto, universidad, en esos tiempos se le iba a llamar Yachayhuasi, que significa la casa del saber. Y las clases eran impartidas por un maestro llamado Amautas, ¿no? En ese tiempo no se llamaba profesor, maestro, no, se llamaba Amautas, ¿no? O sabio. Y la de educación que recibía era la nobleza, ¿no? Miren, la educación que recibía la nobleza. Las clases impartidas eran sobre funciones de gobierno, el manejo de equipos y normas morales, así como también clases de historia inca, religión, educación física, educación militar, etcétera, ¿no? Todos estos cursos en sí era lo que llevaba. El desconocimiento de la escritura, miren, el desconocimiento de la escritura, aunque dificultó la difusión del saber, no fue un obstáculo, ¿no? Porque en estos tiempos todavía ellos no sabían lo que era la escritura, ¿no? No sabían escribir. Pero a pesar de eso, fue un poco, digamos, difícil, ¿no? Dificultó un poco el aprendizaje, pero no fue un obstáculo, ¿no? Siguió desarrollándose tanto en su cultura, adquiriendo conocimientos y contribuir al progreso del Tahuantinsuyo, ¿no? Y ya hemos visto lo que es el Yachaywasi. Y ahora vamos a ver lo que es el Agyahuasi, ¿no? Agyahuasi, que era en sí la casa de las escogidas. En sí aquí iban a ir a estudiar, a aprender todas las que eran las mujeres, ¿no? En el anterior iban los hombres. Y la educación impartida en el Agyahuasi del Cusco era especial, ¿no? O sea, digamos, el colegio, no se puede decir de Cusco, para las mujeres era especial, ¿no? Que era llamado el Agyahuasi. Y a diferencia de los otros lugares, ¿no? Que no se daba, digamos, se daba otro tipo de enseñanza, ¿no? Y en el Cusco, ¿no? En la Yahuasi del Cusco era reservada a las princesas incas, en la cual recibían educación e instrucción con relación al culto, eran centros artesanales reales y centros de hospedajes imperiales, donde las mujeres realizaban trabajos manuales especialmente para el Inca, y a la vez las mismas el soberano Inca podía entregar en recompensa a quienes deseaba distinguir. Y las maestras eran las mamaconas, ¿no? Entonces en el Tahuantinsuyo los profesores se les iba a llamar amautas y a las maestras mamaconas. Y la educación popular, cómo se dio, digamos, la educación, el aprendizaje en el pueblo, ¿no? Ya hemos visto cómo se dio en los hijos del Inca, ¿no? Lo que es la realeza, la nobleza, ahora lo que es el pueblo. Y los hijos del pueblo no asistían a las escuelas. Ellos recibían una educación no formalizada. ¿Qué quiere decir esto?
que lo realizaban solamente en su casa, ¿no? Y en el campo al momento de realizar las actividades que se hacía a diario. Miren, la educación del pueblo incaico se caracterizó porque recibió una educación eminentemente práctica, la cual tenía como punto de partida el hogar y en su misma comunidad o a ello, ¿no? ¿Y quiénes iban a estar a cargo de educar? Pues miren, iban a estar los padres, ¿no? Y los miembros más antiguos del ayllo, ¿no? Quienes transmitían de esta manera a los más jóvenes sus conocimientos, sus experiencias y habilidades sobre aspectos relacionados con la agricultura, las artes, la moral, la religión, la caza, la pesca, ¿no? Etcétera, todo eso, ¿no? En sí, ellos, sus clases, ¿no? Su aprendizaje era de forma práctica, ¿no? No iban a colegios, a escuelas, ¿no? Sino que aprendían ellos mismos en el campo y en la casa. Ya chicos, eso sería lo que es la educación inca. Vamos a ver algo rápido ahora lo que es la religión inca, ¿no? Y en la religión inca, miren, que para los pobladores del Tahuantinsuyo el mundo se dividía en tres, ¿no? ¿Cuáles iban a ser estas tres partes? El Hanan Pacha, el Kai Pacha y el Urin Pacha. ¿Y qué van a significar? El Hanan Pacha iba a significar el mundo de arriba. Y a este mundo pertenecían todos los dioses, miren, todos sus dioses mayores, como el Inti, Huiracocha, etc. Ese es su primer mundo en sí, ¿no? Miren, el Caipacha, o que significa mundo de aquí o de abajo, a este mundo pertenecían los mortales, ¿no? El pueblo, o sea, todas las personas del Tahuantinsuyo. Y el Urinpacha, o mundo de las profundidades, es a este mundo pertenecían los muertos, ¿no? O sea, en sí es donde ya todas las personas que fallecían, ¿no? Supuestamente iban a este mundo, al Urinpacha. Así digamos que clasificaban el mundo, ¿no? En tres partes: Hanan Pacha, Kai Pacha y el Urin Pacha. Y las divinidades o dioses incas, ¿quiénes eran? Pues miren, los hombres eran temerosos de los dioses y estos exigían una atención especial, pues de lo contrario su furia desataría catástrofes sobre sus fieles. Por eso la población debía rendirles cultos en templos, cerros, cerca de cuevas, ¿no? O sea, en sí la población tenía un poco de miedo a sus dioses, ¿no? Porque si no iba a desatar catástrofes, ¿no? Sobre todas las personas ahí. Miren, ¿cuáles van a ser sus dioses mayores y los dioses menores, ¿no? Por aquí. Entonces, los dioses mayores va a estar aquí, miren, Huiracocha. Y podemos ver acá al costadito la imagen, ¿no? De Huiracocha, que también se le conoce como el dios de las varas, ¿no? ¿Esto qué se debe? Que aquí en la imagen, digamos, en su mano tiene las dos varas a su costado, ¿no? Entonces Huiracocha era considerado como el esplendor originario o el Señor, maestro del mundo, Dios que creó el mundo y puso cada cosa en su lugar, ¿no? O sea, ellos a Dios, ¿no? El creador de todo, lo llamaban Huiracocha. Su otro dios mayor iba a ser el Inti, que es el sol, ¿no? Y lo representaban así, ¿no? Con estos objetos, ¿no? Que ellos realizaban, ¿no? Con minerales. Miren, el Inti representado por el sol, quien fue proveedor de la vida y protector de la gente inca. Los incas lo adoraban porque era quien daba luz a la tierra, permitiendo que ésta produzca los alimentos que ellos necesitaban para vivir, ¿no? Por eso, miren, lo consideran como Dios mayor, ¿no? De ahí vamos a tener a la luna, ¿no? Pero ellos lo van a llamar Mamaquilla. Y la luna, miren, esposa del sol y protectora de la maternidad, ¿no? Era considerada esposa del sol. Otro dios mayor va a ser Illiyapa, ¿no? Que va a ser el rayo, que está en sí vinculado a las lluvias y por lo tanto a la agricultura, ¿no? O sea, gracias a este dios es que se da la agricultura, ¿no? Con todo lo que son las lluvias para el sembrío de las plantas. Otro dios vamos a tener al Taitacha de los temblores, que era un dios que vivía en las profundidades y tenía tanto poder y fuerza que era capaz de producir temblores o terremotos, ¿no? Entonces, ellos, cuando había, digamos, algún temblor, algún terremoto, ¿no? Algún movimiento sísmico, ellos en ese tiempo no sabían que eso se debe al movimiento de las placas tectónicas que se encuentra en las profundidades de la superficie terrestre, ¿no? Eso ellos no sabían, ¿no? Todavía no había esas investigaciones, ¿no?
no había esos conocimientos, sino ellos, todos esos, digamos, temblores, movimientos sísmicos que había, decían que era a causa de algún dios, ¿no? En este caso era el Taitacha de los temblores, que él iba a ser el que iba a causar estos movimientos. Y supuestamente para que no haya estos movimientos tenían que darles de ellos sus ofrendas, ¿no? O sea, llevarles, ¿no? Hacer los cultos, los rituales, etcétera. Igual, ¿no? Para el dios del rayo, ¿no? Y Yapa, también para que no haya sequías, ¿no? Para que siempre haya lluvias, para que haya alimento, también tenían que darle sus cultos, ¿no? Sus rituales, ¿no? Y así para cada uno de estos dioses mayores. De ahí vamos a tener a la Pachamama, que era la madre tierra. Era la encargada de propiciar la fertilidad en los campos. Esta deidad era muy considerada porque de ella se extraía la papa, la yuca y el oyuco, ¿no? Entonces, ellos también creían, ¿no?, en un dios que era la que hacía que se produzcan los alimentos en esas tierras, ¿no? O sea que por eso dice fertilidad en los campos, que se produzca alimentos, ¿no? Que no haya, digamos, de que no crece la papa, no crece la yuca, no del oyuco, etcétera, ¿no? En sí, todos sus dioses, la mayoría de sus dioses están referentes todo a lo que es la naturaleza, ¿no? Otro dios va a ser la Mamacocha, que era una diosa a quien se le rendía culto para calmar las aguas bravas y para la buena pesca. Era la deidad que representaba todo lo que era femenino, ¿no? Y la Mamacocha en sí era, le rendían culto, ¿no?, sus rituales, para que puedan ellos ir a pescar y sin tener ningún, digamos, accidente o contratiempos con la marea, ¿no? O sea, con una fuerte oleaje. Esos son todos dioses mayores. ¿Y quiénes van a ser los dioses menores? Pues en general los incas adoraron a todo lo que tenía que ver con la naturaleza y por eso la respetaron y cuidaron tanto. Y eso deberíamos de aprender nosotros, ¿no? Bastante el cuidar a nuestra naturaleza. Adoraron a la estrella, el arco iris, algunos animales como el jaguar, el cóndor, serpientes, todo esto. Entonces, ¿quiénes van a ser sus dioses menores? Estos, ¿no? Las estrellas, el arco iris, algunos animales, miren, ¿quiénes? Como el jaguar, el cóndor, serpientes. Y a los productos agrícolas como la coca, el maíz, ¿no? Estos iban a ser sus dioses menores, ¿no? Entonces ya hemos visto todo lo que es la religión inca y cómo lo dividían ellos, ¿no? Sus mundos y los dioses mayores y menores que ellos creían. Ahora vamos a ver un poco sobre las manifestaciones culturales en el Tahuantinsuyo. ¿Y cuáles van a ser estas manifestaciones culturales? Pues su cerámica, la arquitectura, la textilería y la orfebrería, ¿no? Donde la arquitectura son las construcciones que realizaban, ¿no?, las edificaciones. La cerámica en sí es el trabajo a mano que realizaban con diferentes tipos de materiales, ¿no? Lo que son, podría ser arcilla, barro, ¿no?, diferentes materiales, y ellos hacían en sí, hacían este tipo de, como la imagen como podemos ver, ¿no?, lo que es el quero, el aríbalo, ¿no?, lo que eran, digamos, en sí, utilizados para guardar alimentos, para también, digamos, ceremonias, ¿no?, religiosas, y etcétera, ¿no? Su cerámica en sí son como utensilios, ¿no?, también que realizaban, ¿no? La textilería es, digamos, todos los tejidos que realizaban, y la orfebrería se podría decir que es como la cerámica, que también es un trabajo a mano, con la diferencia que en la orfebrería se va a utilizar los minerales, ¿no?, como el oro, la plata, todo eso, ¿no? En cerámica no se utiliza esos minerales. A ver, vamos a ver un poco sobre su arquitectura, ¿no? Era de tipo monumental, religiosa y administrativa. ¿Y qué características tenía? Pues tenía, miren, grandes construcciones de 1 o 2 pisos, ¿no? Grandes construcciones como Machu Picchu, el Pisa, el Sacsayhuamán, ¿no? Puertas y ventanas de forma trapezoidal, bastante sencillas, y utilizaron la piedra pulida en la sierra y el adobe en la costa, ¿no? Acá podemos ver sus principales construcciones. Machu Picchu, ¿no? ¿Quién no conoce Machu Picchu, no? Al menos de nombre, ¿no?, lo conoce, ¿sí?, ¿no? Y vamos a ver ahora la cerámica, que las formas más conocidas son el aríbalo y el quero, justo lo que les había mencionado anteriormente, ¿no? Aquí vemos el quero y el aríbalo, ¿no? Y miren, fue polícroma, utilizaron los colores marrón, naranja, blanco, crema, amarillo y rojo.
utilizaron diseños geométricos, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? En sus diseños geométricos medio ovaladito por aquí, ¿no? Todo. Representaron animales como el cóndor o el jaguar, ¿no? O sea, dibujaban bastantes animales en su cerámica. Y los queros podían ser elaborados de cerámica, madera u oro también, ¿no? Entonces el quero, miren, fueron usados para tomar bebidas alcohólicas, chicha de jora, esas eran sus bebidas alcohólicas, ¿no? O sea, el quero en qué momento se utilizaba solamente en rituales ceremoniales, ¿no? Y el aríbalo sí eran usados para tomar bebidas en celebraciones importantes, ¿no? Para guardar alimentos también. Ahora vamos un poco a su textilería, ¿no? Que son los tejidos, ¿no? Y los tejidos fueron una importancia económica, social y ritual. Estos productos sirvieron para distinguir a los diferentes grupos sociales, para entregar como ofrendas a las huacas, divinidades y muertos, ¿no? O sea, todo esto lo utilizaban estos tejidos, ¿no? También lo utilizaban como ofrendas, ¿no? Para los rituales, ¿no? ¿Y qué características tenían? Que utilizaron el algodón, la fibra de camélidos. ¿Cuáles son los camélidos? Pues la alpaca, la vicuña, ¿no? De ellos sacaban algodón, ¿no? Y fibra de camélidos. En ellos representaron a sus principales divinidades, ¿no? En sus tejidos, ¿no? Se ve bastante diseños de sus dioses. Y los tejidos más finos solo podían ser utilizados por la nobleza. Por eso es que nos dice aquí que tuvieron una importancia económica, social, social a esto, ¿no? Que, digamos, los más finos eran utilizados por la nobleza, la realeza, ¿no? Y utilizaron gran variedad de colores que obtenían de tintes vegetales, ¿no? O sea, de las plantitas obtenían sus tintes, ¿no? Eso sería todo lo que es las manifestaciones culturales en el Tahuantinsuyo. Ahora vamos viendo lo que es el fin del Tahuantinsuyo, ¿no? Y un poco ya la llegada de los españoles. Vamos por acá, miren. ¿Qué nos dice aquí sobre estas guerras civiles, ¿no? Existen muchas razones que permiten explicar el derrumbamiento del gran imperio del Tahuantinsuyo. Solemos pensar que solo sucedió debido a la llegada de los españoles, pero para comprenderlo mejor debemos saber qué estaba sucediendo en el Tahuantinsuyo antes de la llegada de los españoles al Perú. ¿Qué nos dice? Miren, ¿qué fue lo que pasó? Miren, antes de que lleguen los españoles, después de la muerte de Huayna Cápac, que era el inca gobernante, ¿no? este, él fue, Huayna Cápac ya indicó quién iba a ser su sucesor, su heredero, iba a ser su hijo Ninan Coyuchi, ¿no? Pero ¿qué pasó? Miren, que cuando van a avisarle a Ninan Coyuchi que va a heredar, digamos, que tiene que tomar el cargo de inca, ¿no? En sí, como gobernador de todo el imperio incaico, se dan con la sorpresa de que lo encontraron muerto, ¿no? Lo encuentran muerto. Entonces es aquí donde los otros hijos de Huayna Cápac, que eran Atahualpa y Huáscar, comienzan a enfrentarse por el título de Inca, ¿no? O sea, estos hermanos comienzan a todo un enfrentamiento para quedarse en el poder de todo el Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, miren, ya que en el Tahuantinsuyo no había, miren, ¿por qué comienzan a enfrentarse? Porque no había una ley que estableciera la forma de cómo llegar a gobernar, ¿no? No es como aquí que se tienen que hacer las elecciones, ¿no? Realizan los votos y se elige el gobernante, ¿no? No había ese procedimiento en este tiempo. Entonces comienzan a enfrentarse, ¿no? Una pelea, ¿no? Entre Huáscar y Atahualpa. Entonces los hermanos se enfrentaron por el poder, nos dice. Por un lado, Huáscar gozaba de la simpatía de la nobleza cusqueña, mientras que Atahualpa contaba con el apoyo de la nobleza de Quito. Después de enfrentarse, la victoria sería para Atahualpa, que mandó matar a su hermano Huáscar y a todos sus parientes, ¿no? O sea, después de haber ganado, manda matar a su hermano y a todos sus parientes. El Tahuantinsuyo se encontraba dividido, ¿no? Con todo este enfrentamiento, no solo por la guerra entre Huáscar y Atahualpa, sino que había una desunión del pueblo indígena. Esto hizo que al llegar los españoles, los pueblos descontentos vieran en ellos la oportunidad que habían estado esperando de liberarse del dominio inca, ¿no? Había bastantes personas, ¿no? Grupos, ¿no? De personas que ellos en sí se sentían, digamos, como esclavos, ¿no? Atrapados. Entonces, al llegar los españoles, ellos ven, como dice el texto, ¿no? Ven como opción para poder liberarse. Lo que no sabían es que
después de que los españoles tomen el poder, también iban a seguir, ¿no? Esclavos, hasta peor de repente de lo que estaban, ¿no? Y debido a estas razones, ya el Tahuantinsuyo estaba en decadencia y fue más sencillo para los españoles invadir el territorio peruano, ¿no? Debido a esto. Y así pues, después del incidente en Cajamarca y la captura de Atahualpa, el Tahuantinsuyo y Gran Imperio había llegado a su fin, ¿no? Aquí es donde ya llega a su fin el Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces eso sería todo lo que es sobre el fin del Tahuantinsuyo, cómo se da, ¿no? No solo fue por la llegada de los españoles, sino también una serie de conflictos que hubo antes de la llegada de los españoles, ¿no? La muerte del Inca, la muerte también del heredero del Inca, entonces los hijos del Inca, o sea, Huáscar y Atahualpa, comienzan un enfrentamiento, una pelea y esto hace en sí que bajen la guardia y no sea más fácil para que los españoles conquisten. Y chicos, entonces eso sería todo sobre el fin del Tahuantinsuyo. Eso sería todo por el repaso, chicos. Así que estudien de todas maneras, ¿no? No solo esperen el repaso, sino también vean las tareitas, ¿no? Las clases, todo. Así que hasta otro video y cuídense bastante, chicos.